Hola chicos, buen día, ¿cómo andan? Les voy a grabar un tema que nos quedó pendiente dentro del cronograma, que es un práctico, ¿sí? Este práctico yo hubiera preferido darlo en vivo con ustedes, pero bueno, al no saber si se van a retomar o no las clases, no quiero dejar de darles el tema, por lo menos para que tengan una idea. Ustedes se van a preguntar, bueno, ¿en el parcial me entra esto? No, en el parcial lo único que tienen que saber es que esta metodología, ustedes ya vieron en edafología cómo determinar la densidad aparente, la infiltración, la resistencia a la penetración, ¿sí? Pero hay otra propiedad física que nosotros podemos medir en el suelo, ¿sí? Y nos va a dar una noción del estado de degradación del suelo. Por eso este práctico y este tema se da en manejo, ¿sí? Y cercano al tema de degradación. Como hoy ya van a cerrar el tema de degradación, yo quiero que les quede totalmente completo, ¿sí? Y esta es entonces la metodología que nos va a permitir tener noción aproximadamente del estado de degradación que tiene un suelo, ¿sí? Con la determinación de la estabilidad de agregados. Este va a estar un poquito más explicado, más pausado con fotos, y ustedes ya vieron el video, ¿sí? Que es un poco más activo. Entonces, para arrancar, bueno, lo que quiero que recuerden entonces es que la degradación es el deterioro de las propiedades del suelo por una utilización, un aprovechamiento inadecuado del recurso, ¿sí? Con disminución de la productividad y la capacidad actual o futura del suelo. Entonces, tengan bien presente que es un deterioro de las propiedades, ¿sí? Cuando ya hablemos de erosión, van a ver que la erosión implica pérdida de partículas, movimiento de partículas. Los primeros estados de la degradación, ¿no? Y antes de llegar a ser erosión, arranca siendo cambios cada vez más drásticos y más irreversibles sobre las propiedades del suelo, ¿sí? Estos cambios en estas propiedades van a reducir la habilidad para llevar a cabo todas esas funciones que ya vieron con Silvina en la primera clase y que si quieren está subido, me parece que también está subido en el aula virtual, pero pueden googlear FAO, funciones del suelo, y tiene un cuadrito muy interesante y descriptivo de cuáles son todas las funciones del suelo. Pero bueno, entonces, para arrancar, un repasito de edafología. ¿Qué es la estructura? Era el ordenamiento de sólidos, ¿sí? Y poros, macro, meso y microporos, ¿sí? Entonces la estructura, que eran esas formas que nosotros veíamos, ¿no? Era el ordenamiento que tenían los sólidos y los espacios porosos que hay en el suelo, ¿no? De ahí derivaba la estabilidad estructural, y la estabilidad estructural era la capacidad del suelo de mantener una arquitectura, ¿sí? Al someterlo a fuerzas por acción del agua, ¿sí? O acciones mecánicas externas, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo bloques, tengo prismas, ¿sí? Es la capacidad de mantener esa forma prismática o esa forma de bloque luego de ser sometido a una fuerza externa. Bien. De ahí, y relacionado a la estabilidad estructural, la estabilidad de agregados. La estabilidad de agregados, entonces, es la resistencia del agregado a la ruptura o desintegración, ¿sí? Cuando es sometido a procesos destructivos. Es muy parecido a la estructural, pero en este caso es la resistencia del agregado para mantener la forma, ¿sí? Para mantenerse entero. Nosotros, a partir de determinar la estabilidad de agregados, que es lo que vamos a determinar, vamos a inferir cómo es la estabilidad estructural de ese suelo, ¿sí? ¿Por qué le decimos que inferimos? Porque, bueno, nosotros a partir de una muestra chiquita,
¿sí? Donde tiene un tamaño estandarizado de agregados, lo vamos a someter a ciertos pretratamientos, ¿sí? Y en función de los resultados vamos a tratar de inferir cómo es la condición a campo, ¿no? Fíjense que nosotros estamos haciendo algo en laboratorio que después es llevado, bueno, es como traducido en el campo al mismo resultado, ¿está bien? Entonces, la estabilidad de agregados es una propiedad que refleja los cambios producidos por las prácticas de manejo, ¿sí? Y es un indicador muy sensible, ¿sí?, de suelo a la tendencia hacia la recuperación o la degradación, ¿sí? Esta estabilidad estaba relacionada con la textura del suelo, ¿sí?, si son más arcillosos, el contenido de materia orgánica, el tipo de coloide, ¿sí?, el porcentaje de sodio de intercambio, ¿sí? Recuerden que son los mismos factores que afectaban a la estabilidad estructural, ¿sí?, y a la estructura. Y esta estabilidad va a influir sobre la infiltración, la retención de agua, la porosidad, la capacidad de degradarse o de erosionarse, ¿no? Bien, entonces el método que vieron en el video es el método de estabilidad de agregados por Levi-Saunier. La metodología de Levi-Saunier es una mezcla, ¿no?, de aspectos de varios métodos, ¿sí? Y ahí tienen los otros autores que colaboraron. Él tomó de diferentes autores, ¿sí?, algunos elementos hasta crear su metodología. Bien, entonces como ustedes vieron, primero hay que hacer un muestreo de suelo. Este muestreo de suelo tiene que ser con pala, con mucho cuidado, sin generar presión cuando uno toma la muestra. O sea, se coloca la pala, conviene hacer un corte adelante, un corte atrás, y recién ahí meter la pala y sacar para sacar un poco de presión, ¿no?, para no generar mucha presión. Sacamos el pan de suelo y lo que hacemos es, que ahí les aparecía también el centímetro, es marcar hasta la profundidad que nos interesa y más o menos nos quedamos con el tamaño de pala, ¿sí? En el video que vieron antes se veía bien. Ahí marcamos la profundidad. En el video hay dos profundidades, dos muestras, ¿no? Una que va de 0 a 5, de 5 a 10 y de 10 para abajo, y otro que divide en 0 y 10 y 10 a 20. Eso va a depender de cómo lo quiera medir uno, ¿no? Bien, como bien vieron en el video también, se pasa esa muestra de suelo, tiene que ser transportada en recipientes que no se superpongan, ¿sí?, para no generar una presión extra que no tenía, ¿sí? Entonces es importante en el transporte tener recipientes y que no haya superposición de muestras, para que no se vayan apretando, ¿no? Cuando llega esa muestra, sin secar todavía, se tiene que pasar por dos tamices, ¿sí? El tamizado tiene que ser entre 5.000 y 3.000 micrones. Con lo cual, nosotros en el laboratorio, esas son las fotos que ven, tenemos un tamiz de 4.700 y uno de 3.300, ¿sí? Como un poquito más ajustado, pero sirve al estudio. Hacemos pasar por ahí la muestra de suelo y lo que queda por debajo del tamiz de 3.000 se desecha o se guarda para otra cosa. Y lo que queda por encima si llega a quedar algo por encima del tamiz de 4.000, que lo conveniente es que pase todo, también se puede poner con esta muestra, con la otra muestra, ¿no? Eso se deja secar y vamos a conseguir estos agregaditos que vemos del lado derecho, ¿sí? De ahí se pesan entre 5 a 10 gramos de suelo, que eso lo vieron ahí también en el video, y se va a hacer pasar por 3 pretratamientos, ¿sí? A partir de estos 3 pretratamientos, que son humectación lenta por capilaridad, humectación rápida por inmersión en el agua, humectación, disgregación mecánica por agitación después de prehumectación en etanol, ¿sí? Eso lo fueron viendo en el video. El de humectación lenta era el que ponían ahora igual lo vamos a ver acá también, los
los papeles de filtro y hacían ascender el agua. La humectación rápida por inmersión en agua eran los que se colocaban en los vasos, ¿sí? Con los 50 mililitros de agua, y ahí se agregaban los agregados. Y el de disgregación mecánica en etanol era el que colocábamos en un Erlenmeyer los 50 mililitros de alcohol etílico, el alcohol que venden en la farmacia, ¿sí? Por eso esta metodología no es muy cara. Fíjese que no es muy cara y no es peligrosa. Lo único que trabajan es con alcohol. Conviene trabajar en lugares abiertos para un tema de que no caiga mal el alcohol, ¿no? Que uno puede estar medio mareado de oler mucho tiempo, pero no es nada peligroso. Que después se dejaba media hora y se agitaba otras media hora más. Se agitaba y se dejaba otra media hora más. Una vez que se hacían esos tratamientos, todos pasaban por un tamizado en etanol, que eso ahí no se explica mucho, pero bueno, es un movimiento rotatorio, ¿sí? 5 veces, que consiste en sumergir esos agregados que salen de cada uno de esos pretratamientos en etanol, ¿sí? Varias cosas. Uno es para que todos terminen pasando por lo mismo, o sea, el que venía con agua, los dos que venían con agua, terminen con el alcohol, pero además el alcohol lo que hace es favorece, nos ayuda después al secado, ¿no? Y a eliminar los restos de agua que podría haber quedado. Después de que se hace ese tamizado en etanol 5 veces, se lleva a estufa, como bien vieron, hasta peso constante, y se hace el tamizado en seco con esas baterías de tamices. De ahí ustedes van a obtener 3 diámetros medios ponderados y un índice promedio. Ahora, cada diámetro medio ponderado va a venir de un pretratamiento. Uno puede trabajar con el diámetro medio ponderado o puede informarse, si muchos lo informan como en el índice promedio, porque esto lo que hace es simular que un suelo pasa por estos 3 estados a lo largo del año. Y ahora vamos a ver qué quiere decir cada estado, ¿sí? Pero bueno, estos 3 pretratamientos son necesarios y hay que hacerlos porque simula 3 situaciones por las que pasa un suelo a lo largo del año. Entonces, en función de esos 3 pasajes que tiene el suelo en el año, vamos a ver cómo se afecta el agregado, ¿no? El primero quizá tiene distinto orden, pero no importa, lo importante es el nombre. En este caso es humectación rápida por inmersión en agua, ¿sí? Que consistía en poner, como les dije, en el vaso de precipitado los 50 mililitros de agua, agregar los agregados, estos 5 o 10 gramos de agregados que ya tenemos pesado, y lo dejamos 10 minutos. Este tratamiento lo que comprueba es el comportamiento de un material seco, o sea, está totalmente seco, imagínense verano, suelo seco, 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 y de repente tormenta, empieza a llover, mucha cantidad en poco tiempo, ¿sí? Entonces se moja de golpe. Esto es lo que simula este caso. Y ustedes lo que pueden llegar a ver, que eso lo vemos siempre en el práctico, es, fíjense en la foto de la izquierda de los vasos de precipitado, que hay burbujas. Bueno, ¿y esto por qué se da? Porque el aire quiere salir y el agua quiere entrar. Entonces, cuando el aire logra salir, sale así como con fuerza y genera burbujas. Y ahí está el estallido, la ruptura del agregado. Cuanto más estable sea, ¿sí? Y más poros tenga y pueda escapar el aire por otro lado, menos va a romper el agregado, ¿sí? Cuanto más inestable sea, más va a romper el agregado, más estallido se va a ver, más burbujas vamos a ver. Bien, el tratamiento de disgregación mecánica por agitación en etanol, lo que hace es poner a prueba el comportamiento de los materiales húmedos. Por ejemplo, en invierno, donde el suelo ya está húmedo, si yo lo vuelvo a mojar, ¿qué ocurriría? Sí, consistía en poner en un Erlenmeyer 50 mililitros de etanol, agregar los agregados, dejar 30 minutos en el Erlenmeyer, luego retirar el alcohol, llenar con agua, completar el Erlenmeyer, ¿no? Casi hasta la boca con agua destilada, y hacer ese movimiento rollover de agitación 10 veces. ¿Sí? O sea, un movimiento completo de ida y vuelta es 1. Y el último es la aumentación lenta por capilaridad,
¿sí? Que ese pone a prueba el comportamiento de materiales secos o húmedos a lluvias moderadas, donde consiste en poner sobre una esponja con agua, ¿sí? Con agua común, hasta la mitad de la esponja, que quede agua hasta la mitad de la esponja, o sea, el pelo del agua tiene que quedar en la mitad de la esponja. Sobre eso se ponen los papeles de filtro bien identificados y sobre los mismos se colocan, ¿sí? Los agregados y se deja por 1 hora. Con mucho cuidado que no se caiga, se deja aquí 1 hora. Entonces, de los 3 pretratamientos siempre pasamos por este tamizado en húmedo con etanol, ¿sí? Entonces, se coloca el agregado que venía de cada uno de los pretratamientos en ese tamiz de 53 que ustedes ven, ¿sí? El que está enganchado adentro del equipo es el tamiz de 53 micrones. ¿Sí? Ahí se coloca el agregado, se ayuda a bajar con una pisteta con alcohol, ¿sí? Se baja en el tamiz de cada recipiente, ¿no? El que venía del Erlenmeyer lo bajamos, es el más complicado de sacar, ¿no? Porque el Erlenmeyer tiene una boca cerrada, entonces se baja sobre el tamiz. Lo mismo hacemos con el que venía del vaso y el que es más fácil de todo de bajar es el que cuando ya pasó la hora del que tenía el papel de filtro, directamente se levanta el papel de filtro, se apoya sobre el tamiz y se baja y es el más fácil. Se coloca entonces ahí en el tamiz y se hace ese movimiento de subida y bajada con rotación, ¿sí? Que hace el equipo 5 veces. Una vez que se hacen esas 5 inmersiones en etanol, se pasa a una caja de Petri y ahí en la caja de Petri se lleva a estufa. Sí, si se ve que hay mucho alcohol, se puede retirar un poco de ese alcohol con mucho cuidado, sin llevarse en el camino pedacitos chiquititos de agregados, ¿sí? Con una pipeta pueden sacar el exceso de alcohol. Bien, y ahí, caso que en el video no se notaba bien, en el video en realidad tienen otro ejemplo. En este caso tienen del lado derecho unas muestras de labranza convencional y del lado izquierdo unas muestras de siembra directa. Como ven, y si no lo ven, presten atención. El tratamiento 1 es el tratamiento que es más destructivo, ¿sí? El 1 es el que enseguida les va a marcar si el suelo se degradó o no, si la práctica esa que uno hizo degrada o no. Fíjense ahí que se ve como la labranza convencional no quedan agregados enteros. Hay pocos agregados enteros y muchas partículas chiquitas. En cambio, en el de siembra directa, los agregados quedan más enteros, más armados, menos destruidos y menos desagregados. Y abajo tiene el tratamiento 2 y el tratamiento 3. ¿Sí? Comparado, pero ya no hay tantas diferencias como en el tratamiento 1. ¿Sí? Bueno, esta se llevó a estufa entonces hasta que se secó y se coloca en el tamiz. Ustedes lo que van a hacer es lo ponen en el tamiz de 2000, lo tapan, ¿sí? Y con mucho cuidado, o sea, ni apretando mucho ni apretando poco para que se le escapen los tamices, hay que hacer ese movimiento que ven en el video, ¿sí? Para hacia un lado y hacia el otro, con los brazos extendidos, ¿sí? 10 veces de un lado y 10 veces del otro lado. Y lo que hacen es, volvemos. Lo que hacen es pesar lo que queda dentro de cada fracción, o sea, lo que quedó dentro del tamiz de 2000 micrones, dentro del de 1000, dentro del de 500, dentro del de 250, dentro del de 105 y dentro del el de 53 y dentro del 53. ¿Está bien? Lo que es menor a 53 va a salir por diferencia del peso inicial que yo tenía. Entonces, acá viene lo complicado. ¿Cómo hacemos el cálculo? Nosotros vamos a tener las 3 muestras, una de cada pretratamiento, con su peso. Y lo que hicimos fue pesar cada una de las fracciones y lo anotamos en el cuadro. ¿Sí? El que sale de menor a 53, como le digo, sale la diferencia entre
el peso total, porque el menor a 53 sería lo que queda en la tapita, en la última tapita de la batería de tamices que les mostré. Bien, entonces ustedes van a completar, el peso total ya lo tenían, es lo primero que tienen, y van a ir completando toda la tabla con todos los pesos. Una vez que tienen todos los pesos, el siguiente paso es pasar de peso a porcentaje. ¿Está bien? O sea, que si mi peso inicial fueron 10 gramos, acuérdense que el peso variaba de 5 a 10 gramos, si mi peso inicial eran 10 gramos y en el tamiz mayor a 2 me quedó 1 gramo, yo con esa relación calculo el porcentaje que me quedó en esa fracción. ¿Sí? Si 10 es el 100%, 1, ¿cuánto es? Bien. Y así completan toda la tabla de abajo, ¿sí? Hasta el cuadro donde dice diámetro medio ponderado o PROM-E. ¿Está bien? O sea, en la primera tabla coloco todos los pesos. En la segunda tabla transformo cada peso en función del peso total a porcentaje. Y entonces calculo para cada pretratamiento, que en ese caso dice T1, T2 y T3, un diámetro medio ponderado que sale utilizando la fórmula. La fórmula es el choclo que tienen abajo. Entonces, la fórmula sería 3,5 por el porcentaje que les dio mayor a 2 milímetros. ¿Sí? Si el porcentaje fue ahí un 50%, que eso puede pasar en los tratamientos T2 y T3, ¿sí? Hacen 3,5 por 50. Ese 3,5, ¿de dónde sale? Ese 3,5 sale del promedio de los dos tamices, entre los cuales quedó la muestra. Acuérdense que yo arriba tenía el de 5000 y abajo tengo el de 2000. Entonces es el promedio. Sí, 5 más 2 son 7 y 2, 3,5. Después, a ese le suman 1,5 por el porcentaje de lo que quedó entre 1 y 2. Y ese 1,5 es el promedio de 1 y 2. ¿Sí? A eso le suman 0,75 por el porcentaje de 0,5 por 1. ¿Entienden cómo va la ecuación? Entonces es el promedio del tamiz, que ya está ahí, lo tienen anotado, por el porcentaje. Y a eso le suman el promedio del tamiz que sigue por el porcentaje que quedó en la fracción que sigue. Y así van sumando todas las fracciones. Y después lo dividen por 100. Con eso van a obtener un diámetro medio ponderado. Eso lo tienen que hacer para cada pretratamiento, ¿sí? Con lo cual van a tener 3 diámetros medios ponderados. Una vez que tengo los 3 diámetros medios ponderados, calculo el promedio o PROM-E. ¿Sí? Entonces, en función del diámetro medio ponderado o el PROM-E, ¿sí? Si trabajamos con el PROM-E, por ejemplo, y luego de hacer los 3 diámetros medios ponderados me da que un valor de 2, entonces podemos decir que ese agregado es estable. Si da mayor a 2 es muy estable y si da menor a 1,3 ahí ya empieza a cambiar el estado de estabilidad. ¿Sí? Y uno lo puede llegar a graficar así con gráfico de barras. ¿Sí? Este es un ejemplo de lo que les mostraba de la labranza convencional, la siembra directa y un monte, por ejemplo. Y si se fijan, la labranza convencional y la siembra directa, hay diferencias, ¿sí? Entre los tratamientos. El blanco es el tratamiento en agua, el gris es en etanol y el gris más oscuro es por ascenso por capilaridad, ¿sí? Y el negro del fondo es el promedio. Entonces se puede encontrar que hay diferencias, ¿sí? Entre el tratamiento 1. Entre el tratamiento 2 y 3 no hay diferencias. Y sí en el PROM-E, ahí nos dio diferente, donde la labranza convencional presentó agregados más inestables que la siembra directa del monte. ¿Sí? No llegan a ser ninguno inestable, fíjense, porque el PROM-E en todos es de 2, pero hay diferencias entre tratamientos.
Bueno chicos, espero que les haya servido. Es el tema que nos queda. Está bueno hacerlo en vivo, pero como no sabemos qué va a pasar, se los dejo acá para que no pierdan el tema. Suerte y se ven con Mónica a las 18, en un ratito.